Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 12 de diciembre en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con las lecturas de esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, es importante recordar la importancia que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo primero que hay que tener clarísimo es que cuando decimos imagen, no estamos hablando de un cuadro. En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que vemos en la tilma de San Juan Diego no ha sido pintada por ningún ser humano. Y no se trata tampoco de una pintura que apareció, porque los análisis científicos han determinado que no hay ninguna pigmentación, aparte de las pigmentaciones puestas posteriormente para adornar un poco más a lo largo de los años, y esas son claramente apreciables. Pero en cambio, la imagen central de Nuestra Señora de Guadalupe no se trata de una pigmentación, y además se trata de un milagro permanente. La presencia de esa imagen de Nuestra Madre Santísima es un milagro permanente por varias situaciones. Primero, por lo que acabo de mencionar, es decir, no hay un cuadro pintado, sino que es una imagen que está ahí sustentada, digámoslo así, en la nada, sin ninguna explicación científica. Y segundo, esa tilma de San Juan Diego debía haberse destruido hace muchísimos años, y sin embargo no solo que no se ha destruido y no solo que ha terminado de destruirse después del atentado del fuego que tuvo que aguantar, sino que se va regenerando. Entonces es importantísimo darnos cuenta que la grandeza, la inmensidad de Nuestra Señora de Guadalupe es inconmensurable y nos ayuda lógicamente a darnos cuenta de esa presencia, de esa compañía de Nuestra Madre Santísima que es permanente. Ahora sí, en las lecturas del día de hoy, en la primera lectura leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 y capítulo 12, versículos 1 al 6 y 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. La primera reflexión que debemos hacer delante de esta lectura en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe es sobre el Arca de la Alianza. Inicia la lectura diciéndonos el apóstol San Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, que se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio
el arca de la alianza. E inmediatamente una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, una mujer embarazada. ¿Por qué es importante reflexionar sobre la figura del arca de la alianza? El arca de la alianza es aquella arca que Dios manda construir a Moisés y donde debía colocarse las tablas de la ley. Las tablas sobre las cuales había escrito el mismo Dios, y por tanto era el objeto más sagrado que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué es el objeto más sagrado? Porque el dedo de Dios había escrito sobre esas tablas. Es decir, una cercanía tremenda. Oye, cuando nos enfrentamos a la cercanía de alguno, ve, por ejemplo, cómo la gente le gusta atesorar cosas en el mundo porque han sido tocadas o porque han pertenecido a personas importantes y cómo se muestran en el museo. Esta era la silla donde se sentaba el rey no sé cuánto, esta fue la espada utilizada por no sé quién. Objetos que adquieren un valor histórico. Bueno, aquí estamos hablando de las tablas de la ley, de esa cercanía, habían sido escritas en la piedra por el mismo Dios. Y por eso el arca de la alianza, que representa la presencia más cercana de Dios entre nosotros, como lo puede significar un objeto que ha sido utilizado por una persona y entonces nos representa esa cercanía de esa persona. Bueno, aquí no estamos hablando de un personaje histórico ni de cualquier persona importante en el mundo ni en la vida, sino del mismo Dios. Y entonces se guardan en el arca de la alianza estos objetos porque son sagrados, en cuanto que la presencia de Dios es la más cercana que podemos tener en esta tierra. Bueno, ahora transportamos esa imagen del arca de la alianza hacia María. ¿Por qué? Porque esa mujer revestida de sol, envuelta en sol, con la luna bajo sus pies, como nos ha dicho la Escritura, que ha tenido en su vientre, porque esa mujer está embarazada. Bueno, no simplemente la escritura de Dios sobre una piedra, sino el mismo Dios hecho hombre. Eso es lo que constituye a María como la nueva arca de la alianza. Y no solo la nueva arca de la alianza, sino la perfecta arca de la alianza. ¿Por qué? Porque en su seno santísimo ha tenido al Verbo de Dios que se ha hecho hombre. ¿Qué relación tiene esto con Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, esa cinta que vemos, ese cinto que tiene en el vientre, representa justamente a una mujer en estado de embarazo. Y por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque María se presenta en el inicio de la colonización de América, en el inicio de la evangelización de América, como esa mujer embarazada, es decir, esa mujer que se nos presenta en el Apocalipsis. Apareció esta mujer, que es una figura prodigiosa envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía dolores de parto. ¿María tuvo dolores de parto o no? Hay que tener mucho cuidado con una respuesta rápida. Los dolores de parto se nos presentan como parte del castigo en el pecado original. Parirás con dolor, le dijo Dios a la mujer. Entonces, un modo de decir, María, como no tenía pecado original, lo hemos celebrado el día lunes al celebrar a la Inmaculada Concepción. Por tanto, podemos concluir que no tuvo dolores de parto. Sí, pero no es una relación directa ni necesaria. La muerte es consecuencia del pecado. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que no tenía ningún pecado y tampoco tenía el pecado original, murió
en la cruz. Por tanto, no tenemos por qué decir, no tuvo dolores de parto. Santo Tomás de Aquino, en todo caso, dice que María lo más probable es que no tuvo esos dolores de parto porque se le perdonó, digamos así, o se impidió que tuviera esos dolores en vista de los dolores en la cruz. Y claro, cuando nosotros leemos esos dolores de parto en el libro del Apocalipsis, perfectamente los podemos comparar con esos dolores que ha sufrido la Madre Santísima viendo a su Hijo morir en la cruz. ¿Cuál dolor es más poderoso? ¿El dolor al momento de dar a luz o el dolor de ver a su hijo morir en la cruz? Y esto nos lleva a esa reflexión poderosa de unirnos a los dolores de nuestra Madre Santísima. Y eso nos permite continuar la lectura. Apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color fuego con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Barrió la tercera parte de las estrellas, pero después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. Pero no lo pudo hacer. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar, y termina la lectura que hemos hecho con esa voz del cielo poderosa que dice: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de sus Mesías. Con lo cual se nos muestra cómo ese libro del Apocalipsis de lo que nos está hablando es de esa victoria del Mesías, que ese niño que está por nacer es ese Mesías que no va a ser devorado por Satanás, que no va a triunfar sobre nuestro Salvador. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 47. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuánto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe nos permite elegir entre dos lecturas. Las dos lecturas son del libro del Evangelio de San Lucas. Podemos leer el episodio de la Anunciación o lo que acabamos de leer, que es el episodio de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Yo he escogido que hagamos nuestra reflexión sobre este segundo porque acabamos de leer el día lunes el episodio de la Anunciación, cuando hemos celebrado a la Inmaculada Concepción. ¿Por qué la Iglesia nos propone esta imagen de la visitación en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, porque la escena de la visitación es María embarazada yendo a ver a su prima Santa Isabel y viendo cómo esa presencia de María que lleva en su seno al Verbo de Dios hecho hombre, llena del Espíritu Santo a Isabel y al hijo que crecía en su vientre, que es Juan el Bautista. Y como hemos dicho al reflexionar en la primera lectura, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe nos presenta, según el lenguaje indígena, a una mujer embarazada.
Y claro, es muy significativo que cuando han pasado muy pocos años del inicio de la evangelización, cuando ha comenzado esa evangelización en América, que hoy quiere ser tan protestada por tantos, ¿no? Y ver este tiempo como un tiempo terrorífico, horroroso, lleno de mentiras y de mitos. Hay que tener mucho cuidado con esos análisis históricos muy falseados. Es muy significativo, como decía, que cuando inicia el tiempo de esa evangelización, gracias a la cual tú y yo adoramos al verdadero Dios, María se presente en la misma condición como lo hizo delante de Isabel, es decir, en esa condición de embarazada. María, nos dice el Evangelio de San Lucas, se encaminó presurosa. Qué palabra más preciosa y bonita, presurosa. Presurosa para ir a ver a Isabel. Presurosa también para ir a atendernos a cada uno de nosotros. Qué bello es tener esa relación con nuestra Madre Santísima y saber que tenemos justamente esa atención de su parte. Si no la has vivido, si no la has experimentado, yo te recomiendo empezar a tratar a María verdaderamente como tu madre. Y no tardarás en ver cuánta premura tiene en su corazón por ti, cuánta prisa tiene en su corazón por estar contigo. Se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea. Esto es un viaje largo. El mismo Evangelio de San Lucas nos ha dicho, lo hemos leído el lunes, que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. De Nazaret hacia la región montañosa de Judea, que queda mucho más cerca de Jerusalén, es un viaje largo. Por tanto, no tenemos por qué pensar que María haya hecho este viaje sola. A veces vemos esta imagen de María corriendo ella solita. No tenemos cómo imaginar más bien esto. No habrá sido un viaje hecho en la soledad. Por la distancia y lógicamente por los peligros que corría en el viaje, y habría sido acompañada. A mí me gusta imaginar, porque no me lo dice la Escritura, que es el mismo José el que acompaña a María, con la que ya estaba desposado José. Entra en la casa de ¿quién? De Zacarías. Y saluda a Isabel, la esposa de Zacarías. Y se produce entonces ese encuentro con la gracia de Dios. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que quedó llena del Espíritu Santo? Porque las palabras de Isabel son palabras que no se pueden conocer por vía natural. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo sabía Isabel que estaba embarazada? No sabía que estaba embarazada. María no la saluda diciéndole: aquí llega la madre del Salvador, aquí llega la madre del Señor, aquí llega una mujer embarazada. No, María la saluda. ¿Cuáles habrán sido las palabras de ese saludo? No nos la ha referido la Escritura, pero Isabel muestra conocer aquello que era imposible de conocer y aquello que ni siquiera le constaba a la misma María. ¿A qué me refiero que no le constaba a la misma María? María ha recibido el anuncio de Gabriel, del arcángel. ¿Qué ha sucedido? En el momento en que María ha dicho: hágase en mí, fiat, el verbo de Dios se ha hecho hombre, es decir, María desde ese momento está embarazada. ¿Significa que en ese momento la barriga de María se hizo enorme? No, ha iniciado el proceso de embarazo y, como sabemos, pasará un tiempo en el cual todavía no se manifiestan esos signos. No es que la mujer puede reconocer inmediatamente que está embarazada. ¿Habrá experimentado algunas cosas María? Posiblemente sí, pero estas palabras de Isabel se vuelven preciosas. ¿Por qué? Porque están hablando de aquello que no se puede conocer.
Bueno, qué precioso es contemplar en esa fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe justamente esta realidad tan hermosa. María dispuesta a visitar no sola, siempre en compañía de Jesús, y a llevarnos entonces toda la gracia de nuestro Salvador, toda la gracia de nuestro Señor. Qué bonito entonces celebrar con todo el corazón hoy esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe para todos.